Vamos a ver algunas propiedades de los líquidos. Para ello vamos a empezar hablando de la tensión superficial, que es un fenómeno físico donde la superficie del líquido se comporta como una membrana elástica. En la figura podemos observar que cada molécula siente la fuerza de atracción por igual de las moléculas que le rodean. Acá hay una representación. Sin embargo, las moléculas que están en la superficie del líquido sienten las fuerzas de atracción intermolecular en forma más fuerte. En este caso, porque hacia la parte superior no hay otras moléculas, entonces eso hace que se genere como una membrana en la superficie. En la siguiente figura podemos observar una comparación. Tenemos dos recipientes, son cajas de Petri. Una contiene agua y la otra contiene alcohol común, etanol. En el recipiente que tiene agua se ha colocado una cuchilla y lo que se observa es que la cuchilla flota sobre la superficie del agua, eso debido a la tensión superficial. Acá en este caso, aunque la cuchilla se ha colocado con cuidado, vemos que el alcohol, al tener una menor tensión superficial, la cuchilla queda sumergida en el alcohol. Acá vemos otro ejemplo de cómo, debido a la tensión superficial, un insecto se mantiene en la superficie de un líquido. Y acá vemos un clip, un chinche y otro elemento, una arandela, que está sobre la superficie del agua y no se hunden debido a la tensión superficial. Cohesión es la atracción intermolecular entre moléculas similares y la adhesión es la atracción entre moléculas diferentes. Acá en esta figura vemos una representación, dos moléculas de agua, las fuerzas de cohesión. Recordemos que las fuerzas intermoleculares entre moléculas de agua son la unión puente hidrógeno. Y acá vemos las fuerzas de adhesión, ¿sí?, de moléculas de agua con una superficie que puede ser polar o puede estar cargada. ¿Qué pasa en el caso del agua? Bueno, en el caso del agua, cuando las fuerzas adhesivas son mayores que las fuerzas cohesivas, el menisco tiene a ser cóncavo. En este caso, el recipiente es de vidrio. Cuando las fuerzas cohesivas son mayores que las fuerzas adhesivas, entonces el menisco tiende a ser convexo, como en el caso del mercurio. Bueno, la viscosidad es una medida de la resistencia al flujo de un fluido, o sea, de la resistencia a fluir de un fluido. En la siguiente tabla podemos observar distintas sustancias. Tenemos sustancias orgánicas y hacia el final de la tabla tenemos el agua. Vemos que la viscosidad del agua, ¿no es cierto?, es en principio, junto con la del mercurio, son las más altas, y eso se debe a que a medida que descendemos en la tabla va aumentando la fuerza intermolecular y en consecuencia aumenta la viscosidad. Bueno, veamos primero la figura. Acá podemos ver cómo cambia la densidad del agua con la temperatura, ¿sí? A medida que va bajando la temperatura, vemos que la densidad del agua va aumentando, hasta que alcanza el máximo valor de densidad a alrededor de los 4 grados centígrados. Alrededor de los 4 grados centígrados. A medida que baja más la temperatura, la densidad del agua baja. Bueno, todos sabemos que el agua en estado sólido tiene una densidad menor que el agua en el estado líquido. Eso es una particularidad del agua. Acá vemos la estructura 3D del hielo. Vemos que a medida que se va congelando, se van formando unos huecos, ¿sí? Ese tipo de estructura es característico del agua. Ya cuando habíamos
hablado de recolección de gases en agua, habíamos definido que era la presión de vapor, pero bueno, lo vamos a recordar. La presión de vapor es la presión que el vapor ejerce sobre su líquido cuando la velocidad de evaporación iguala a la velocidad de condensación, es decir, si alcanza un estado de equilibrio dinámico a una dada temperatura. También habíamos comentado que la presión de vapor depende de la naturaleza de la sustancia y de la temperatura. Si consideramos un recipiente que contiene agua que está pasando del estado líquido al estado vapor, tenemos que una vez que se alcanza un estado de equilibrio dinámico, lo cual significa que la velocidad de condensación es igual a la velocidad de evaporación, eso está representado en la siguiente figura, velocidad versus tiempo. La línea roja representa la velocidad de evaporación. Aquí vemos que a medida que pasa el tiempo la velocidad de condensación va aumentando hasta que llega un momento en el cual se iguala la velocidad de evaporación y la velocidad de condensación, la curva roja y la curva verde. En ese momento se alcanza un estado de equilibrio dinámico y hablamos de presión de vapor. En la siguiente figura vemos una representación de cómo cambia la presión de vapor en función de la temperatura para tres sustancias diferentes, dietiléter, agua y mercurio. Acá vemos que está dibujado con línea de trazo y eso corresponde a una presión de una atmósfera, la presión atmosférica normal. Bueno, vamos a definir el punto de ebullición de una sustancia como la temperatura a la cual la presión de vapor de la sustancia iguala a la presión externa. En el caso que la presión externa sea de una atmósfera, este punto corresponde al punto de ebullición normal para esta sustancia, dietiléter, punto de ebullición del agua, punto de ebullición del mercurio. En este caso vemos que la temperatura de ebullición del agua, 100 grados centígrados, la temperatura de ebullición del dietiléter, 34 grados centígrados, y la temperatura de ebullición para el mercurio, 357 grados centígrados. En la siguiente tabla se ven los puntos de ebullición de distintas sustancias, ¿sí? Acá fíjense que tenemos valores negativos, ¿sí? Esta sustancia a temperatura ambiente es un gas, esta sustancia a temperatura ambiente es un líquido, punto de ebullición de 80 grados centígrados, el etanol o alcohol común 78 grados, mercurio 357 grados a temperatura ambiente, el mercurio es un líquido. El metano a temperatura ambiente es un gas, por eso el punto de ebullición tan bajo. Y el agua a temperatura ambiente es un líquido, punto de ebullición 100 grados centígrados. La temperatura crítica de una sustancia es la temperatura por encima de la cual no se puede licuar un gas por el simple aumento de la presión. Y la presión crítica es la presión mínima que se debe aplicar para provocar la licuefacción al valor de la temperatura crítica. En la siguiente tabla se pueden observar los valores de temperatura y presión crítica para distintas sustancias. Vemos que para el caso del agua, la temperatura y las presiones son bastante elevadas, ¿sí? Por ejemplo, tomemos el metano, que es un gas a temperatura ambiente, vemos que tiene una temperatura crítica baja, al igual que la presión crítica. El hexafluoruro de azufre es un gas en CNPT con una densidad mayor a la del aire, es un compuesto inorgánico no polar que tiene un punto de ebullición de menos 64 grados centígrados y la temperatura crítica es de 45 grados centígrados.
En la primera imagen podemos ver que esta sustancia, el hexafluoruro de azufre, está a una temperatura menor de la temperatura crítica, por lo tanto puede ser licuado, vemos que está en estado líquido, por aumento de la presión. En la próxima fotografía vemos que estamos a una temperatura mayor de la temperatura crítica. En este caso no puede ser licuado el gas por aumento de la presión. Aquí en este caso estamos a una temperatura próxima a la temperatura crítica, por lo tanto es posible empezar a licuar el gas. Y en la última diapositiva se ve un equilibrio, se ve una fase líquida y todavía una fase gaseosa, una fase vapor, así que acá en este caso eventualmente por aumento de la presión se va a ir licuando el gas. En la siguiente diapositiva podemos distinguir los cambios de estado entre los estados de la materia. Podemos observar el cambio de estado sólido a líquido fusión, de líquido a sólido solidificación, del estado sólido al estado gaseoso sublimación, del estado líquido al gaseoso vaporización. En la siguiente figura vamos a ver los cambios de estado a medida que se va aumentando la temperatura. Partimos de este punto donde tenemos una sustancia que está en estado sólido, empezamos a aumentar la temperatura, esta sustancia va incrementando su temperatura a medida que transcurre el tiempo, hasta que llegamos a este punto. Este punto corresponde, fíjense, al punto de fusión de la sustancia. En este punto todo el calor que se entrega al sistema se utiliza en el cambio de fase, por eso la temperatura está constante. Todo el calor se utiliza para pasar del estado sólido al estado líquido. A partir del punto B tenemos ya la sustancia en estado líquido. A medida que transcurre el tiempo, el calor que se entrega lo lleva hasta el punto C, donde la sustancia alcanza el punto de ebullición. En ese momento, todo el calor que se entrega se utiliza nuevamente en un cambio de fase. En este caso, el cambio de fase es de líquido a vapor. A partir del punto D tenemos solamente vapor, y si yo siguiera aumentando la temperatura, lo que tendría es vapor sobrecalentado. Un diagrama de fases es una representación entre los distintos estados de la materia en función de la presión y la temperatura. En la siguiente figura tenemos el diagrama de fases correspondiente al agua. Cada una de estas curvas representa el equilibrio entre dos fases. Esta curva, la que estoy marcando, representa el equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor. Esta otra línea, esta curva, representa el equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida, y esta última curva, el equilibrio entre la fase sólida y la fase vapor. Este punto se denomina punto triple y es característico de cada sustancia. En este punto coexisten los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Bueno, acá en el diagrama está indicado a una atmósfera la temperatura de ebullición del agua, o sea que esta curva es la que habíamos visto anteriormente, es la curva que está indicando cómo cambia la presión de vapor del agua en función de la temperatura. Esta curva, como corresponde al equilibrio entre sólido y líquido, es una curva que me estaría dando cómo cambia el punto de fusión, ¿sí? Si me muevo en este sentido, cómo cambia el punto de fusión con la presión. Y esta curva corresponde al equilibrio sólido-vapor. Sabemos que si estoy parado en el punto que estoy indicando con el puntero
y me muevo manteniendo la presión constante, simplemente aumentando la temperatura, pasamos del estado sólido al estado vapor y eso se llama sublimación. Generalmente para un alimento deshidratado se elimina el agua en estado sólido no por aumento de la temperatura, sino por una disminución de la presión. En este caso, si estoy parado en el punto que estoy indicando, paso del estado sólido al estado vapor bajando la presión, o lo que es lo mismo decir que se hace vacío. Ese proceso se llama liofilización. En este caso vemos que la curva sólido-líquido está inclinada hacia la izquierda, y este tipo de diagrama de fase es característico del agua y se debe a que la densidad del agua en estado sólido es menor que la densidad del agua en estado líquido. Acá, como vemos, en el caso del diagrama de fase del dióxido de carbono, vemos que la curva sólido-líquido está inclinada hacia la derecha, lo cual es característico de la mayoría de las sustancias, ¿sí? Bueno, tenemos acá el punto triple para el dióxido de carbono. Bueno, es diferente del del agua porque es otra sustancia. Algo que no mencioné en el gráfico anterior, habíamos hablado de presión y temperatura crítica y si revisan la tabla son valores bastante elevados. Entonces esos valores se encuentran en el límite superior de la curva líquido-vapor para cada una de las sustancias. Por ejemplo, en el punto que estoy indicando podría corresponder al valor de presión crítica y de temperatura crítica para el caso del dióxido de carbono. Recordemos que la temperatura crítica es la temperatura por encima de la cual un gas no se puede licuar por aumento de la presión. Bueno, en la siguiente figura vamos a ver cuál es el efecto de la presión sobre el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua. Ambos diagramas corresponden al agua. Bueno, vemos que a la presión atmosférica normal, en donde intersecta esta línea de trazos a la curva sólido-líquido, corresponde al punto de fusión del agua, y en donde esta a la presión de una atmósfera intersecta a la curva de equilibrio líquido-vapor, corresponde a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Qué pasa si aumentamos la presión? En este caso corresponde a esta segunda línea de trazo. Fíjense que está por arriba de una atmósfera. ¿Qué pasa con el punto de fusión? Vemos que el punto de fusión se ve afectado, disminuye el punto de fusión, y veamos qué pasa con el punto de ebullición. El punto de ebullición vemos que se incrementa por aumento de la presión.